Fundamento bíblico. El apóstol Pablo abordó un problema en la ciudad de Corinto que da a los cristianos un marco para entender por qué ciertas celebraciones culturales deben evitarse. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo explicó que los creyentes deben mantenerse alejados de la idolatría. Él describió cómo la cena del Señor representa la comunión con Cristo, mientras que los sacrificios hechos a los ídolos son en realidad sacrificios ofrecidos a los demonios. Aunque las estatuas físicas de los ídolos no son nada, Pablo dejó claro que hay poderes demoníacos reales detrás de ellas y por lo tanto los cristianos no pueden participar en la mesa del Señor y también en la mesa de los demonios. Hacerlo provocaría los celos de Dios. A partir de esta enseñanza, Pablo expuso 4 principios que ayudan a los creyentes a saber cómo vivir en situaciones donde la Escritura no da un mandato directo. Primero, si un creyente compraba carne en el mercado, no necesitaba preguntar si había sido sacrificada a los ídolos. Era libre de comerla con la conciencia tranquila. Segundo, si lo invitaban a la casa de alguien a comer, podía hacerlo sin preocuparse, a menos que el anfitrión dijera explícitamente que la comida había sido ofrecida a los ídolos. En ese caso, el creyente debía abstenerse por causa de la conciencia. En tercer lugar, comer en un lugar público como un restaurante del templo era permisible, a menos que hiciera tropezar a un creyente más débil. La fe de los demás debía considerarse más importante que ejercer la propia libertad. Por último, Pablo dijo que asistir a fiestas en templos paganos estaba prohibido. Tales reuniones no eran neutrales, sino una comunión directa con demonios. Cuando los cristianos miran Halloween a través de la enseñanza de Pablo, la pregunta se convierte en si es como comprar carne en el mercado, asistir a una cena o participar en un banquete pagano en el templo. El cuarto principio de Pablo es especialmente relevante. Una fiesta pagana es más que una costumbre cultural, es participación en la oscuridad y el simbolismo demoníaco. Halloween, con su énfasis en la muerte, los espíritus y la imaginería oculta, se asemeja mucho más a un festival pagano que a prácticas culturales neutrales. Por esta razón, muchos cristianos concluyen que Halloween entra en la categoría de prácticas que deben evitarse por completo, tal como Pablo advirtió a los corintios que no participaran en celebraciones que honraban a ídolos y demonios. Los orígenes paganos. Los orígenes de Halloween se remontan a un antiguo festival celta conocido como Samhain. Este se celebraba desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre. Los celtas creían que durante este periodo, la frontera entre el mundo físico y el mundo espiritual era más delgada. Se pensaba que los espíritus de los muertos podían moverse libremente entre los vivos. Esta creencia dio forma a los rituales del festival, en los que la gente buscaba apaciguar a los espíritus y protegerse de cualquier daño. Como parte de Samhain, las comunidades encendían grandes hogueras y hacían sacrificios de cosechas y animales a las deidades celtas. La gente se vestía con disfraces, a menudo como espíritus o animales, en un intento de disfrazarse para que las almas errantes los confundieran con uno de los suyos y los dejaran en paz. Esta práctica sentó las bases para la costumbre moderna de disfrazarse en Halloween. En algunas regiones, las personas también iban de casa en casa, recitando versos o cantando canciones para los muertos, recibiendo pasteles a cambio. Esto se consideraba una ofrenda que conectaba a los vivos con los difuntos. La Biblia habla directamente en contra de las prácticas que eran centrales en Samhain. El capítulo 18 de Deuteronomio advierte a Israel que no imite las abominaciones de las naciones circundantes, incluyendo la adivinación, la hechicería y la comunicación con los muertos. Los profetas declararon de manera constante que buscar contacto con espíritus o intentar cruzar al reino invisible fuera de la voluntad de Dios estaba prohibido. El capítulo 8 de Isaías refuerza esto diciendo: no debe un pueblo buscar a su Dios, ¿por qué consultar a los muertos en favor de los vivos? La misma base de Halloween, tomada de Samhain, está construida sobre ideas que la Biblia ordena a los creyentes evitar. Aunque la celebración actual pueda parecer menos ritualista, sus raíces permanecen inalteradas. La idea de una noche especial en la que los muertos cruzan al reino de los vivos y el uso de disfraces y ofrendas para conectar con los espíritus o apaciguarlos refleja directamente la cosmovisión pagana. Los cristianos que toman en serio las Escrituras reconocen que participar en una festividad con tales orígenes los vincula a prácticas espirituales que deshonran a Dios y abren la puerta al engaño. El significado de Halloween. Más allá de sus orígenes paganos, Halloween sigue teniendo un profundo significado espiritual para quienes practican la brujería, la Wicca y el satanismo. En la tradición wicana existen 8 festivales principales llamados Sabbats, y Halloween, a menudo conocido como Samhain, es considerado uno de los más importantes.
Se considera el Año Nuevo Wicano, un momento en el que el velo espiritual es más delgado y se cree que los rituales para comunicarse con los espíritus son más efectivos. Los practicantes aprovechan este tiempo para intentar la adivinación, realizar sesiones espiritistas o buscar orientación de antepasados fallecidos. Ex practicantes de la brujería y el satanismo han testificado que Halloween no es un día neutral. Para ellos, a menudo se considera con la misma importancia que la Navidad o el Domingo de Resurrección para los cristianos. De hecho, Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica, declaró abiertamente que Halloween es una de las festividades más importantes para los satanistas. Él expresó burlonamente su gratitud de que los padres cristianos permitan que sus hijos participen en prácticas que se alinean con la oscuridad al menos una vez al año. Aunque los cristianos puedan descartar su declaración como una provocación, el hecho es que para los practicantes del ocultismo, Halloween representa una celebración del poder separado de Dios y, en muchos casos, una oposición directa a Él. La Biblia da advertencias severas contra la participación en la hechicería, la adivinación y la brujería. En Gálatas capítulo 5, la brujería se menciona entre las obras de la carne, prácticas que separan a las personas de heredar el reino de Dios. El capítulo 21 de Apocalipsis incluye a los hechiceros entre aquellos excluidos de la vida eterna con Dios. Al participar en las imágenes y costumbres de Halloween, los creyentes corren el riesgo de trivializar peligros espirituales que las Escrituras les advierten repetidamente que eviten. Es importante señalar que, aunque muchos de los participantes modernos en Halloween no practican conscientemente la brujería ni adoran a Satanás, el día en sí sigue siendo de importancia espiritual para quienes sí lo hacen. Así como Pablo recordó a los corintios que los ídolos no son nada, pero que detrás de ellos operan poderes demoníacos, los cristianos deben entender que existen realidades espirituales asociadas a celebraciones como Halloween. Al elegir no participar, los creyentes se distinguen de las prácticas que honran la oscuridad y, en cambio, se dedican a honrar a Cristo. Halloween no puede ser redimido. Algunos argumentan que Halloween puede ser reutilizado como una festividad cristiana, una oportunidad para compartir el Evangelio o brindar alternativas seguras para los niños. Históricamente, la Iglesia intentó algo similar cuando introdujo el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, seguido por la Víspera de Todos los Santos. La intención era redirigir la atención de las personas de los rituales paganos hacia honrar la memoria de los creyentes fieles que habían partido antes. Sin embargo, en lugar de reemplazar la oscuridad, las prácticas paganas continuaron junto con la observancia de la Iglesia, y eventualmente se fusionaron en lo que hoy conocemos como Halloween. Con el tiempo, Halloween no se ha vuelto más centrado en Cristo, sino que se ha impregnado aún más de miedo, muerte y ocultismo. Las celebraciones actuales incluyen casas embrujadas, temas de terror y una fascinación por los espíritus y los demonios. Esto demuestra que la cultura no ha sido redimida a través de la influencia cristiana. En cambio, ha sucedido lo contrario. La oscuridad ha influido aún más profundamente en la cultura. La Biblia distingue entre lo que puede ser redimido y lo que debe ser destruido. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les permitió tomar posesión de casas, viñedos y ciudades. Estas cosas podían ser usadas para su gloria, pero Él les ordenó específicamente destruir las prácticas arraigadas en la hechicería, la brujería y la idolatría. Levítico, capítulo 18, deja claro que ciertas acciones y costumbres no debían ser adaptadas ni reutilizadas, debían ser eliminadas por completo. De manera similar, la ciudad de Jericó fue puesta bajo anatema y completamente destruida, mientras que otras ciudades simplemente fueron habitadas y reutilizadas. Esto demuestra un principio bíblico. No todo puede ser redimido para el uso de Dios. Algunas cosas deben ser separadas por completo. La brujería y la hechicería entran en la categoría de prácticas que no pueden ser reformuladas para el bien. El Halloween, en su esencia, promueve temas y rituales relacionados con el ocultismo. En lugar de que los cristianos cambien la festividad sigue cambiando a los cristianos, insensibilizándolos ante las realidades de la oscuridad. Por eso muchos creyentes concluyen que la única respuesta fiel no es intentar redimir Halloween, sino evitarlo por completo, transformando la mente. Una de las advertencias más claras en las Escrituras sobre el compromiso cultural se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Este versículo enseña que los cristianos deben resistir la presión de mezclarse con los patrones de la sociedad cuando esos patrones están moldeados por valores contrarios a la voluntad de Dios. En cambio, los creyentes deben renovar su mente con la palabra de Dios, comprobando lo que es bueno, aceptable y perfecto delante de Él. Cuando se trata de Halloween, la presión para conformarse es fuerte.
Negarse a participar a menudo lleva a ser etiquetado como extraño, crítico o incapaz de divertirse. Sin embargo, la Biblia llama a los cristianos a mantenerse apartados, no por el simple hecho de aislarse, sino para reflejar la santidad de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 14, refuerza esto. Pablo dijo que por medio de la cruz de Cristo, el mundo había sido crucificado para él y él para el mundo. Su lealtad ya no era hacia la cultura que lo rodeaba, sino solo hacia Cristo. El ejemplo de Daniel en Babilonia demuestra este principio. Aunque sirvió fielmente en un reino pagano, se negó a inclinarse ante ídolos o a comer alimentos contaminados por la adoración falsa. Daniel interactuó con la cultura en la que vivía, pero no la imitó. De la misma manera, los cristianos están llamados a interactuar con su cultura sin adoptar sus prácticas impías. Halloween presenta una prueba clara de esta distinción. Al participar, los creyentes corren el riesgo de enviar el mensaje de que están dispuestos a abrazar temas espirituales de oscuridad con tal de encajar. La cultura moderna a menudo promueve la espiritualidad sin Cristo, celebrando elementos sobrenaturales que están desconectados de la verdad de Dios. Esto incluye la fascinación por la brujería, las imágenes demoníacas y la muerte que dominan las celebraciones de Halloween. Aunque muchas personas que se disfrazan o reparten dulces no están abrazando conscientemente la brujería, la festividad aún promueve ideas que normalizan la oscuridad. El enemigo utiliza sutilmente estas prácticas para insensibilizar a las personas ante el pecado, haciendo que parezca inofensivo. Para los cristianos, conformarse de esta manera socava el llamado a ser distintos y transformados por el Espíritu de Dios. La oscuridad, la muerte y el miedo, los temas que dominan las celebraciones de Halloween, contrastan fuertemente con el mensaje central del cristianismo. Como creyentes, estamos llamados a caminar en fe, no en miedo. La Escritura enseña en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el amor perfecto echa fuera el temor. El miedo no es algo que deba celebrarse, entretenerse o alentarse. Es algo que el amor de Dios vence. Por el contrario, Halloween prospera en el miedo, el horror y la glorificación de imágenes oscuras. Jesús se declaró a sí mismo como la luz del mundo en Juan, capítulo 8, versículo 12. Quienes lo siguen están llamados a reflejar su luz en un mundo lleno de oscuridad. Pero Halloween resalta las sombras, la oscuridad y las imágenes asociadas con la muerte. Desde casas embrujadas y películas de terror hasta calaveras y cementerios, la celebración enfatiza exactamente lo opuesto a la misión de Cristo. El cristianismo se basa en la verdad de que Jesús venció la muerte a través de su resurrección. La única muerte que los creyentes celebran es la muerte de Cristo en la cruz, porque a través de ella Él conquistó la tumba. Sin embargo, Halloween trivializa la muerte, convirtiéndola en entretenimiento y decoración, en lugar de un recordatorio de la victoria de Cristo. La Biblia también deja claro que los creyentes deben evitar toda asociación con el mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ordena: absteneos de toda forma de mal. La prominencia de fantasmas, demonios, brujas y otros símbolos ocultistas en Halloween hace imposible separar la festividad de las mismas cosas contra las que advierte la Escritura. Aunque los participantes puedan afirmar que los disfraces y las decoraciones son inofensivos, el mensaje subyacente es que la oscuridad puede ser divertida, la muerte puede ser motivo de burla y los demonios pueden tratarse como entretenimiento. Los cristianos están llamados a construir sus vidas sobre la fe y la esperanza, no sobre el miedo y la desesperación. El Espíritu Santo nos es dado para guiarnos y empoderarnos, no los espíritus de los difuntos ni las prácticas ocultistas. Halloween, celebrado principalmente de noche y centrado en imágenes aterradoras, empuja a los creyentes en la dirección opuesta. En lugar de reforzar la confianza en el amor de Dios y la victoria de Cristo, sumerge a las personas en símbolos de las mismas cosas que Cristo vino a vencer. Por estas razones, muchos cristianos reconocen que participar en Halloween contradice el llamado a vivir como hijos de la luz, comunión con las tinieblas. El apóstol Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11, instruyó a los creyentes: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este mandato es directo. Los cristianos no solo deben evitar participar en las obras de las tinieblas, sino también brillar con la luz de Cristo de tal manera que estas prácticas sean reveladas por lo que realmente son. Cuando observamos detenidamente Halloween, sus elementos definitorios son inconfundiblemente obras infructuosas de las tinieblas. Los disfraces suelen representar brujas, fantasmas, demonios, esqueletos y criaturas que inspiran miedo. Las decoraciones enfatizan casas embrujadas, cementerios y símbolos ocultistas. La atmósfera de esta festividad se alimenta de lo espeluznante, el miedo y la muerte.
Ninguno de estos elementos refleja justicia, fe o amor. No edifican a los creyentes, no glorifican a Dios ni reflejan el Evangelio. Por el contrario, entretienen precisamente los temas contra los que la Biblia advierte constantemente. Algunos argumentan que Halloween es simplemente un evento cultural, desconectado de sus significados más oscuros, pero Pablo dejó claro que las obras de las tinieblas no necesitan etiquetas para que los cristianos las identifiquen. Los creyentes están llamados a discernir por el Espíritu si algo refleja la luz o la oscuridad. Visitar una tienda durante la temporada de Halloween hace que el contraste sea evidente. Los estantes están llenos de disfraces e imágenes relacionadas con el miedo y temas ocultistas. Estos no son frutos del espíritu, sino expresiones del reino opuesto. Participar en Halloween, aunque sea solo por diversión o aceptación cultural, pone a los cristianos en contacto directo con obras que la Escritura les ordena evitar. La comunión es más que adoración consciente, es participación, acuerdo y normalización. Al unirse a celebraciones centradas en el miedo, la muerte y las imágenes demoníacas, los creyentes corren el riesgo de alinearse con la oscuridad en lugar de exponerla. La Escritura exige que nos separemos de estas obras infructuosas para que el testimonio de la luz de Cristo permanezca claro e inquebrantable, deshonrando a Dios. Las actividades específicas que rodean Halloween revelan aún más por qué los cristianos no deberían participar. Disfrazarse puede parecer inofensivo en la superficie, pero las elecciones comunes, demonios, brujas, figuras de terror e incluso personajes inmorales, se burlan de la santidad de Dios y trivializan realidades espirituales. La Escritura nunca trata lo demoníaco como entretenimiento. Vestirse como un ser que se opone a Dios o como una figura que representa la impureza es tomar a la ligera lo que Dios toma en serio. Más allá de los disfraces, Halloween está estrechamente asociado con comportamientos que deshonran al Señor. Las fiestas a menudo implican embriaguez, inmoralidad y consumo de drogas. Estas acciones no se limitan a unos pocos individuos, sino que se normalizan como parte del ambiente de la celebración. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que quienes practican la embriaguez, la inmoralidad sexual o la idolatría no heredarán el reino de Dios. Participar en una festividad que fomenta estos comportamientos, incluso de manera indirecta, es inconsistente con el discipulado cristiano. El tema de la identidad también sale a la superficie durante Halloween. Desde el principio, Satanás ha atacado el sentido de identidad de la humanidad. En el capítulo 3 de Génesis, hizo que Adán y Eva cuestionaran lo que Dios había dicho. En el capítulo 4 de Mateo, tentó a Jesús en el desierto, desafiando su identidad como hijo de Dios. Hoy en día, la confusión sobre la identidad está muy extendida, y Halloween contribuye a esto al animar a las personas a disfrazarse de algo que no son. Aunque aparentar pueda parecer inocente, refuerza una cultura ya afectada por la crisis de identidad y la rebelión contra el diseño de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, aborda esto directamente. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las actividades de Halloween resaltan las tres categorías: la concupiscencia de la carne en disfraces y fiestas inmorales, la concupiscencia de los ojos y la fascinación por la oscuridad, y la vanagloria de la vida al buscar atención mediante el disfraz exterior. Estas prácticas deshonran a Dios y se alinean con el mismo sistema mundano del que Él ha llamado a su pueblo a separarse. Advertencias bíblicas. La Biblia no deja lugar a dudas cuando se trata de prácticas relacionadas con el ocultismo. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, prohíbe al pueblo de Dios practicar la brujería, la adivinación, la interpretación de presagios, lanzar hechizos o consultar a los muertos. El texto llama a estas cosas detestables ante el Señor. Isaías capítulo 8, versículo 19, advierte en contra de buscar a médiums y espiritistas, preguntando: ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos en favor de los vivos? Estos pasajes establecen un principio atemporal. El pueblo de Dios debe buscar solo a Él para obtener guía, protección y verdad. Halloween, incluso cuando se celebra de maneras aparentemente inocentes, toma mucho de prácticas relacionadas con estos actos prohibidos. Los disfraces de brujas, los rituales de invocación o el fingir interactuar con espíritus y la glorificación de la muerte, todos reflejan las prácticas que Dios ordenó a su pueblo evitar. Participar difumina la línea entre la luz y la oscuridad, dando la impresión de que lo que Dios llama detestable puede ser tolerado o celebrado. Para los cristianos, la advertencia es clara.
Elegir abstenerse de Halloween no se trata de legalismo, sino de fidelidad. Se trata de negarse a normalizar lo que Dios ha declarado impuro y de protegerse a uno mismo y a los demás de la decepción espiritual. El llamado es a permanecer santos, distintos y completamente dedicados a Cristo. Pero esto plantea una pregunta más profunda. Si Halloween es una de las herramientas más visibles de Satanás, ¿qué pasa con las estrategias más sutiles que utiliza cada día? Muchas de sus engaños no son tan obvios como las casas embrujadas o los disfraces de demonios, pero son igual de peligrosos. De hecho, pueden ser aún más efectivos porque se infiltran en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Para ver cómo las mentiras de Satanás moldean la cultura, la fe e incluso las decisiones personales, asegúrate de ver el siguiente video. Cada peligrosa mentira de Satanás explicada en detalle.